¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Gente Ve. Sin dudas esta semana fue muy movida en temas políticos, económicos. ¿Qué te pareció? Bueno, la verdad es que hemos tenido una semana con mucho movimiento y empieza a mostrar también algunas tendencias. Creo que un episodio importante y determinante del curso de la semana fue la denuncia de un episodio de corrupción, un escándalo de corrupción, que incluso estamos hablando de un delito vinculado con el lavado de dinero. El lavado de dinero es el delito autónomo a través del cual los que cometen delitos precedentes, que son narcotráfico, corrupción, tráfico de armas, tienen después la posibilidad de insertar los dineros mal habidos en el mercado legal. Eso pasó el domingo y hasta ahora, viernes, siguen las repercusiones. Pero también el miércoles en la Cámara de Diputados y de Senadores se trató las reformas de la justicia. Yo creo que además tenemos que vincular ambas cosas. Cuando uno intenta explicarse el porqué de este atropello institucional, que son las reformas de la justicia, tiene que pensarlo en función de los episodios de corrupción. La corrupción es grave no por el solo hecho en sí mismo, sino por la impunidad de los funcionarios responsables. Uno tiene que observar además lo que ha pasado durante todos estos años con tantas denuncias de corrupción de funcionarios públicos. La única presa con condena sigue siendo María Julia Alzogaray. Entonces, la reforma de la justicia, y por eso nosotros hemos manifestado un rechazo a este paquete de medidas, no se pueden analizar los proyectos aisladamente. Es un paquete de medidas que ¿a qué cosa apunta? A tener una justicia disciplinada, una justicia funcional a quienes tienen el poder. Y eso lo van a hacer con una cantidad de reformas a veces disfrazadas, porque vos habrás escuchado seguramente que entre los proyectos que se trataban en el Senado y en diputados, algunos dicen parecen más buenos. Sí, dijeron que en diputados, bueno, son más sencillos, que apuntan a la transparencia y que lo más engorroso estaba en el Senado. Sí, son las trampas para cerrar un paquete cuya intencionalidad es disciplinar a la justicia, controlar a todo el Poder Judicial, hasta los empleados por supuesto, nombrar jueces nuevos, que además todo eso termina garantizando la impunidad que este gobierno necesita y además el sueño de la eternización, ¿no? Porque acá está claro que el gobierno no tiene un plan B. Yo creo que uno va viendo también entre los errores y los atropellos de qué manera van llegando a un fin de ciclo. Hay un fin de ciclo en el gobierno, esto los pone muy nerviosos por supuesto y esto va demostrando cuáles son las garantías que necesitan. Yo creo, Margarita, que igual la gente salió a la calle. Ayer se llevó a cabo una marcha, la Marcha por la Justicia, y no es la primera vez que la gente sale a la calle y se manifiesta. Sí, también eso ha tenido un enorme impacto y esto lo va a seguir teniendo. Creo que los tres episodios que efectivamente marcan la semana, la denuncia del escándalo de corrupción, el inicio del debate de la reforma judicial en el Congreso Nacional y esta marcha tan masiva y tan contundente en su mensaje, nos van a seguir marcando la política en los próximos meses también. Y es muy importante además que la gente, el ciudadano, el vecino que se moviliza atrás de este tipo de convocatorias, eleve cada vez más sus exigencias respecto de sus representantes, porque a veces lo que ocurre es que hay bajos niveles de exigencia y hay elevados niveles de tolerancia respecto de las malas prácticas. Nos conformamos con viajar mal, con que no nos alcance la plata y tenemos que buscar los canales para que nos representen, de las personas que nos representan. Ahí es donde también uno tiene que poder entrelazar todas estas cosas. La corrupción está muy vinculada con la plata que pierden los que necesitan atenderse en los hospitales públicos, los que necesitan la construcción de viviendas sociales, y todo eso cierra solamente si hay una justicia independiente que frente al delito mira para otro lado. Frente a todo esto es que la gente tiene que manifestarse y está muy bien la movilización popular, el compromiso que la gente tiene, obviamente que eso tiene que después terminar resolviéndose en una determinación del votante de no insistir eligiendo siempre las mismas cosas. El ciudadano tiene el derecho al voto y eso es lo que vale. Sin duda esta semana es una semana muy movida que hoy en Gente Ve vamos a analizar en un ratito. Vamos a tratar de entender la reforma del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo se da y qué intencionalidad tiene?
La intención de todos estos proyectos va apuntando naturalmente a esto, que es disciplinar y quedarse con un poder judicial que les garantice su impunidad, que les garantice los proyectos de eternización en el poder, que es obviamente el sueño que el gobierno tiene. Estamos frente, digamos, a un paquete dividido en dos, 3 proyectos que han ingresado por el Senado y 3 en diputados. En el Senado, algunos dicen, son proyectos más graves, más complejos. Nosotros creemos que el paquete en general es un todo. Sí, y es realmente nuestro rechazo, es un rechazo general a todos los proyectos, igual los vamos a analizar brevemente en particular. El del Consejo de la Magistratura es el que más impacto tiene porque propone una medida tan fuerte, que es que aquellos que vayan a ser miembros del Consejo de la Magistratura deben ser electos por voto popular. ¿Vos te imaginás, Emilén, las listas del GEN con jueces que tengan nuestras camisetas partidarias? ¿Tienen que ir a hacer campaña con vos? Claro, tienen que conseguir que alguien les financie sus campañas electorales, salir a hacer campaña. ¿Qué tipo de independencia tiene el juez que surge en las listas de un partido político cuando ese partido político gana? Obviamente que lo que se busca es quedarse además con la mayoría de la composición de este consejo, porque se va a ir a una elección donde van a competir en la próxima elección presidencial. Entonces lo que buscan es quedarse con todo, ya no solamente con las bancas del Congreso, con el manejo del Poder Ejecutivo, buscan quedarse con los jueces. Aquí se cambia la composición. Hay que recordar además que el kirchnerismo ya modificó la composición del Congreso, pero lo hizo al revés. En la época de Néstor Kirchner el Consejo tenía 20 miembros y fue llevado a 13 justamente porque en los 20 el kirchnerismo no tenía mayoría. Se llevó a 13, con eso pudieron manejar las mayorías, y no hay que olvidarse que la función primordial del Consejo de la Magistratura es promover y remover a los jueces. Imagínate tener esa carta en la mano, que es decir, todos los jueces están dependiendo hoy de las mayorías del Consejo de la Magistratura. Llevar a la elección popular a todos sus miembros rompe además el equilibrio que la Constitución establece como uno de los requisitos del Consejo de la Magistratura. La Constitución dice que la composición de ese Consejo tiene que resguardar el equilibrio entre los que son electos por voto popular, se está refiriendo a los que vienen designados por el Congreso de la Nación, como es actualmente, los diputados y senadores que lo integran, pero dice equilibrio entre estos, los jueces y los abogados. ¿Qué diferencia pone entonces? Que jueces y abogados no son electos por voto popular, son electos por sus pares. O sea, a los jueces que van lo eligen los jueces, a los abogados que van, esa elección se hace entre los abogados. Tienen muchos Ollarvides. Muchos Ollarvides. Imagínate, van a tener que blanquear en algún momento Ollarvide en qué lista pertenece. Planteamos la posibilidad de que se elija en forma directa a los consejeros dentro de las listas de los partidos. Bueno, podría haber un consejo vinculante integrado por organismos de derechos humanos, por trabajadores, por ciudadanos calificados, Adolfo Pérez Esquivel, por decir, Nora Cortiña, dirigentes sindicales calificados o representativos y representantes de la sociedad, integrantes de un consejo que diga, previo a que quien se quiere presentar de candidato, si candidato que se quiere presentar en la sociedad es una mujer o un hombre digamos, de una acendrada fe democrática, si es respetuoso de los derechos humanos, si no ha sido abogado de una multinacional, si no ha sido ex funcionario de un gobierno de dictadura, como pasa en muchos momentos que se reciclan. Entonces, de esos candidatos, ya que los quieren elegir, deberían ser previamente analizados por un consejo representativo de la sociedad que diga, este señor, esta señora, puede ser candidato porque es realmente un ciudadano habilitado que no ha estado comprometido con cuestiones de corrupción o cuestiones antidemocráticas. El otro proyecto, que hay que leerlo también en la misma sintonía, es la creación de los tribunales de casación. ¿Qué significa? Bueno, los tribunales de casación, vos sabés que, digamos, las instancias en el Poder Judicial tenés los juzgados inferiores, las cámaras de apelación y después tenés la Corte Suprema de Justicia de la Nación, salvo en el caso penal que existe el Tribunal de Casación. ¿Sería una instancia más para apelar?
No, lo que se crea es una instancia a la misma altura del Tribunal de Casación que tenemos, pero en otros fueros. O sea, lo que se plantea es crear un Tribunal de Casación en lo contencioso administrativo, otro en el área del trabajo y la seguridad social y otro en el área del civil y comercial. ¿Cómo hay que leer esto? Vos fíjate, hoy una de las cuestiones yo creo más graves que tiene nuestro funcionamiento institucional, estamos frente a un gobierno que quiere reformar la justicia, pero que no cumple los fallos de la Corte. Este es un gobierno que no solamente no cumplió el fallo para limpiar el riachuelo, el fallo de la Corte para reponer al procurador de la provincia de Santa Cruz, sino que fundamentalmente no cumple con los fallos que determinan que hay que pagarle el 82% a los jubilados. Es mucho más inhumana la cuestión todavía. Especulan con la edad de los abuelos para que vayan perdiendo su vida y obviamente sus chances de cobrar, de reclamar la recomposición de sus haberes. Crear una cámara, un tribunal de casación ahí en el medio, es para que esos reclamos que los jubilados vienen haciendo no lleguen a la Corte. Entonces ellos dicen, no, tienen otro lugar donde apelar, que es en este tribunal de casación en el área comercial, del trabajo y la seguridad social. Es una traba más, digamos. Exactamente, es una traba burocrática más, le ponen más cosas y entonces la pregunta que uno se tiene que hacer también es si todo este paquete de reformas ayuda a tener una mejor justicia. Para eso hay que identificar cuáles son los problemas de la justicia. El primer problema es la lentitud, y una justicia lenta no es justicia. Y con estas trabas lo que se va a hacer justamente es hacer más lentos los procesos. El otro problema de la justicia es su accesibilidad. Que todas las personas, sobre todo los sectores más humildes, puedan encontrar en la justicia la defensa de sus derechos. El tercero de los proyectos que está en el que acaba de salir, o que ha sido propuesto e ingresado en el Senado, es el que se llama la reglamentación de las medidas cautelares. ¿Qué es una medida cautelar? Es el recurso que tiene una persona para reclamar frente a un juez cuando alguien le ha dañado un derecho, le afecta el ejercicio de un derecho. Y tiene entonces la posibilidad, a través de una medida cautelar, de obtener un resguardo a su derecho, a un bien o algo anticipado al procedimiento. Aquí está claro que lo que se cuela es la disputa del poder entre el gobierno y el Grupo Clarín, porque el gobierno termina siendo perdidoso en esa pelea porque no ha conseguido levantar la medida cautelar que obtuvo el Grupo Clarín en la justicia para que no se le aplicara la ley de medios hasta que se resuelva el tema de su constitucionalidad o no. Ahora, esto también hay que leerlo y voy a tomar como ejemplo el caso de la tragedia de Once y la causa judicial de la tragedia de Once, porque en el medio hay también una discusión que es la reforma del Código Civil y Comercial, que también se vende con títulos lindísimos, ¿eh? La reforma del Código Civil y Comercial es muy buena en materia de familia, tiene realmente la incorporación de mecanismos muy modernos en cuanto a los derechos individuales y también colectivos, pero tiene un tema que a mi juicio es gravísimo, que es, termina eliminando la responsabilidad del Estado por las acciones irregulares de los funcionarios públicos. Leyendo eso en la clave, digamos, de lo que fue la tragedia de Once, le elimina las responsabilidades. Las responsabilidades. Ahí hay claramente un accionar irregular de los funcionarios con mucho daño, con mucho perjuicio para las víctimas, para sus familiares. Si avanza la reforma del Código Civil, el Estado no será más responsable frente a esta situación y no podrá nadie pedir una medida cautelar si se aprueba este proyecto para resguardar los derechos de las personas. En el tema de las cautelares, además de ser un proyecto muy malo técnicamente, pensado a las apuradas en un tema que en última instancia ha sido el único modo como los litigantes más desfavorecidos han logrado perforar la ineficacia de la justicia, además de esta mala técnica que tiene, yo creo que
hay en el fondo un problema ideológico que tiene que ver con esto que ha sucedido con la puesta en cuestión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el uso que se están haciendo de las proscripciones estas en otros países respecto de pueblos originarios, con la rara aprobación de la ley antiterrorista en nuestro país. Entonces uno que esto después va a Chile y encuentra 200 líderes mapuches presos por esta ley, en Ecuador encuentra exactamente lo mismo, es decir, está recorriendo América Latina un conjunto de baterías que se las presentan como nada, pero terminan siendo la estructura jurídica que es pensada para frenar las grandes movilizaciones que están a su vez poniéndole un coto a la depredación del extractivismo. Entonces eso, hay una cuestión ideológica atrás que se viene manifestando fuertemente en los últimos años, de lo cual este proyecto es una versión pobre y menor y mal hecha de esta cuestión. Los otros son proyectos menores que no merecerían una ley porque muchas de esas cosas ya se están haciendo y otras son cuestiones administrativas que se las puso porque se quería encubrir estas reformas, que en última instancia son como si a un abogado litigante le está yendo mal en un caso y pretende hacer una reforma judicial con las cosas que necesita para ganar su caso. No solamente envió el Poder Ejecutivo proyectos al Senado, también en diputados. ¿Cuál es lo más importante de la publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios? Bueno, este es otro de los proyectos que tiene un lindo título. ¿Quién podría negarse a la publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios? Sobre todo si en esa publicidad se incluye a todos los funcionarios de los tres poderes. El problema es que con este buen título, la modificación que se está impulsando a la Ley de Ética Pública termina teniendo menos requisitos que los que tienen actualmente, porque ahora se dice, se va a asimilar la presentación que se hace como declaración jurada a la que se presenta en la AFIP. Cualquier ciudadano sabe que los formularios de la AFIP son muy confusos. Cualquiera sabe que hay muchos formularios en la AFIP y no dice nunca el proyecto si el formulario va a ser el que se presenta de bienes personales, el que se presenta de impuesto a las ganancias, sumado a que esos formularios nunca tienen la denuncia, la declaración donde, sobre dónde está ubicado el bien, en qué lugar, si tengo algún tipo de sociedad. O sea, hay una cantidad de datos que hoy estamos obligados a presentar y que a partir de esta reforma ya no van a estar. Entonces, en lugar de ser un avance, estamos frente a un retroceso. Se habla de la publicidad de las resoluciones judiciales. Y también en esto, ¿quién podría oponerse a esto? Sin embargo, primera cuestión, esto desconoce que en la actualidad la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene su página web actualizada. Uno ingresa y encuentra ahí todos los fallos. Pero ¿saben qué? Este proyecto que ellos impulsan desobliga a algunos de los jueces. ¿Sabes qué? Ollarvide no tiene obligación de publicar sus fallos, por ejemplo. Sí los tiene la Corte, sí los tienen otros tribunales, no lo tienen los jueces federales de primera instancia, como el caso Ollarvide y tantos otros, ¿no? Además, este es uno de los proyectos más demostrativos de esa violación al principio de independencia del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo y el Legislativo le están diciendo al Poder Judicial, ustedes tienen que publicar sus decisiones. Ahora, la decisión del Poder Ejecutivo de quién gana una licitación pública, por qué se compran determinadas cosas, eso no figura en ningún lado. Estamos frente a un Poder Ejecutivo o un Poder Legislativo que nunca se sintieron obligados a publicar sus decisiones, pero le imponen al Poder Judicial, que debería ser independiente, que el Poder Judicial sí las publique. Y el último proyecto de diputados, que es regulación del ingreso al Poder Judicial. Otro título lindísimo. El título es la regulación del ingreso igualitario al Poder Judicial. ¿Quién podría decir que no? Uno escucha muchas críticas en todos estos días a lo que algunos le llaman la corporación judicial o la familia judicial. Y es cierto, en gran medida, que hay muchas cuestiones que modificar. Porque si a mí me preguntan si la justicia está toda bien y no hay que cambiar nada, nunca suscribiría eso. Al contrario, la justicia necesita muchas reformas. Necesita asegurar accesibilidad, eficiencia en su funcionamiento, agilidad, credibilidad, transparencia. Pero nada de esto conduce. Con este gran título del ingreso igualitario se está tratando de regular el empleo, voy a volver a insistir, diciéndole al Ejecutivo
Ejecutivo y el Legislativo cómo debe ingresar el personal en el Poder Judicial a través de una norma que nunca se autoimpusieron. Todos saben que esta cosa de nombrar parientes y amigos es tan común en el judicial como lo es en el Ejecutivo y como lo es en el Legislativo, de la misma manera que ocurre en las provincias y en los municipios. Si hay algo que se ha convertido en una práctica corriente de la política, es usar al Estado como un botín, es la práctica clientelar a través de los nombramientos que se hacen en la utilización del Estado. Ahora, cuando uno lee, además, porque hay que ir a la letra finita de los proyectos, hay muchas trampas por la vía de las excepciones. Por ejemplo, un juez, un fiscal, cuando designa a alguna de las personas, tiene la posibilidad de elegir de una lista. En algún momento habrás escuchado hablar de las ternas, cuando alguien puede, frente a una terna, elegir uno. ¿Sabés cuántos les dan ahora para que elijan? 20. De una lista de 20 eligen a quién quieren nombrar. Entonces te imaginas que eso desnaturaliza totalmente el concurso. ¿De qué sirvió un concurso con méritos, con puntaje, para que después de todos los que aprueban se confeccionan la lista de 20 y el que salió 19 o 20 puede terminar siendo nombrado pasando por encima a todos los demás? Entonces las excepciones o esta amplitud en la posibilidad de elegir termina desnaturalizando el sistema de concursos que se establece. Esto además afecta, y por algo hay además en este momento medidas de fuerza de los empleados de la justicia, porque afecta seriamente su carrera judicial, ¿no? La posibilidad de discutir ellos a través de una negociación colectiva las condiciones de trabajo. Seguramente tendremos oportunidad de escuchar a los representantes de los trabajadores. La conclusión, por supuesto, de todo este paquete de medidas es si esto efectivamente sirve para democratizar, si sirve para tener una justicia que le garantice a las personas sus derechos. Eso no está en discusión. Lo que vuelve a estar en discusión es una pelea de poder de un gobierno cuyo único objetivo es permanecer. ¿Permanecer para qué? Para seguir sosteniendo su propio poder y obviamente el enriquecimiento de sus patrimonios. Es así. Margarita, nosotros vamos a seguir con las entrevistas, seguimos con Más Gen TV y ayer estuvimos en la marcha del 18A y vamos a ver algunos informes. ¿Cuáles son las necesidades de la gente? ¿Por qué salió a manifestarse? Bueno, seguramente hay un abanico de cuestiones, ¿no es cierto?, que todos convergen en un rechazo al gobierno. Centralmente la gente se manifiesta como se manifestó el 13 de septiembre, el 8 de noviembre y ahora en un rechazo y una oposición al gobierno. Después, ¿por qué lo hace? Seguramente hay motivos variados. Habrá gente que le molestará sobremanera esto que están haciendo con la justicia, otra gente que le molestará profundamente los niveles de corrupción del gobierno, la soberbia de la presidenta, la inflación. Es decir, hay una cantidad de cuestiones que convergen sobre la sociedad que la tienen extremadamente molesta. Hay un cierto hartazgo que se expresa en una serie de agendas que no están resueltas en la Argentina. Preocupa la inflación, preocupa la inseguridad, preocupa el no crecimiento económico, preocupa la falta de transparencia y de corrupción. La suma de todas esas agendas que no se resuelven solamente cada 2 años votando, que es muy importante respetar ese resultado, hace que mucha gente se movilice legítimamente y con una vitalidad, afortunadamente para la democracia argentina, muy buena, porque tiene un altísimo grado de autoorganización. La gente no está en contra de la democracia, sino está descontenta y quiere que realmente las cosas mejoren. Cree en la democracia y nosotros, por la responsabilidad que asumimos, tenemos que acompañarla. Queremos fundamentalmente hacer algo que no es costumbre, pero que es escuchar. Porque tenemos que escuchar los reclamos de la gente y tenemos que elaborar propuestas que permitan vivir mejor a todos los argentinos. El pueblo se está movilizando porque está cansado de los funcionarios corruptos que le están robando esperanzas, servicios, oportunidades y encima el gobierno viene por la justicia. En estos días estamos discutiendo la famosa reforma judicial bajo la impostura de la democratización de la justicia cuando en realidad se trata
de someter definitivamente a la justicia para garantizar impunidad a esos funcionarios corruptos. Y la gente está diciendo basta. Creo que hay gente que se manifiesta porque está harta también de la inseguridad y necesita que haya alguien que los defienda. Creo que también hay gente que se manifiesta por una situación económica. Hay mucha gente que empezó a sentir algo que no había antes, que era un sentimiento de precariedad en el empleo. Empezó a dudar de que puedan sostener su actual empleo y eso es un temor que a las familias le preocupa muchísimo. Por eso creo que hay demandas colectivas, pero hay otras demandas particulares y eso hace un conglomerado masivo de una parte importantísima de la sociedad que las instituciones tienen que tener en cuenta. El avance sobre la justicia es brutal, no solo para las instituciones de la democracia, sino que el debate, se ha perdido el debate democrático en el Parlamento y esta expresión contundente en la calle para defender la democracia. Creo que el FAP está a la altura de las circunstancias, tenemos que estar en la calle con la gente y no nos tiene que asustar que desde el oficialismo digan que los que estamos en la calle somos destituyentes. 3 prácticas constantes del gobierno que ya cansaron. La mentira sistemática, la mentira acerca de cómo estamos, la mentira de quiénes son, esconder tras un discurso a lo Madre Teresa de Calcuta unos niveles de corrupción vergonzosos. ¿Por qué vienen a manifestarse hoy? Y venimos porque no estamos de acuerdo con muchísimas cosas, la mayoría de todas las cosas que están imponiendo este gobierno. Es una lástima porque pocas cosas positivas y realmente está bastante degenerado. En vez de levantar el país, nos estamos hundiendo. ¿Por qué hoy venís a manifestarte? Pues el país se cae a pedazos y pues me mienten en la cara. ¿Sentís que son escuchados? No, la presidenta se fue a Perú hoy. ¿Cuáles son los reclamos puntuales que tienen? Los reclamos son los mismos que tienen las 250.000 personas que tenés acá y en todo el mundo. Querés seguridad, querés una buena educación. Yo vine acá por lo menos a buscar un futuro. Yo no quiero estudiar para perder el tiempo, quiero estudiar porque quiero progresar. Hay mucha gente que opina que se vaya, a mí me encantaría que se quede y que arregle este quilombo, a mí, pero digo, no me parece que lo importante es andate, porque la verdad que si se va esto va a estar peor. Pero acá hay muchos jóvenes, estamos con mis amigos, tenemos 28 años, todos súper laburantes y me parece que el mensaje es, tenemos un país que no se construye, que se está cayendo. Esperamos que el gobierno reciba el mensaje de toda esta gente que hoy se está movilizando. Terminamos una semana de alto voltaje político con la gente manifestándose en la calle. Además de las graves denuncias de corrupción y el avance del gobierno sobre la justicia, en esta semana, en estos últimos días, algunas medidas económicas también están afectando nuestro desarrollo productivo. La brecha entre el dólar oficial y el paralelo no para de crecer. Esta semana llegó a los 8,75. También el litro de nafta superó los 9 pesos. Y esta semana la Cámara Federal declaró inconstitucional algunos artículos de la Ley de Medios. Pero no todos son malas noticias. La movilización de hoy es una manifestación de cambio y no solamente de queja, de participación y de compromiso de la ciudadanía. El GEN y el FAP están dispuestos a hacerse cargo de estos reclamos, acompañando los reclamos sociales para que los argentinos puedan tener una verdadera opción de cambio y que el gobierno se dé cuenta que no hace falta esperar al 2015 para realizar estos cambios. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa de GEN TV.